Veíamos en el episodio anterior cuáles son esas prácticas que en mi opinión son más recomendables para mantener a raya a los caracoles y a las babosas aquí en Cantabria y allá donde haya caracoles y babosas. Y una de las recomendaciones era evitar dejar obstáculos o ese tipo de material donde caracoles y babosas pueden cobijarse. Esta manta térmica que ya ha dado de su servicio, que fue el de evitar que los pájaros se comieran la semilla sembrada de centeno, como ahora no la voy a necesitar en un tiempo, y esto pasa mucho en la huerta, lo dejamos aquí a un lado, no molesta, pero vamos llenando la huerta de cosas, y aquí pues podemos ver un ejemplo de cómo caracoles encuentran un buen sitio para cobijarse. 1, 2, 3, veo caracoles pequeños, pues aquí la familia al completo. Ahora multiplicad esto, si yo tuviera distintas mantas térmicas que las dejo simplemente al borde de la huerta, porque, bueno, las utilizaré en un futuro, pues imaginaros la de cobijo que estoy dando para los caracoles. Esto lo voy a guardar, pero antes de guardarlo lo voy a extender al sol, hace sol, y que se seque bien. Después, para guardarlas en el cuarto de aperos, donde las metemos, no las podemos dejar en el suelo, porque a los roedores les encantaría encontrar algo así para roer y para hacer su cama. Así que lo mejor es colgar las mantas, lo mejor es tender de cuerdas estas mantas y que queden suspendidas en el aire. Así te vas a asegurar de que no estás llamando a los ratones. Estas piedras igual me sirven muy bien para mantener en su sitio las mantas, pero ahora las voy a alejar, las voy a concentrar a unos metros para no crear cobijo para los caracoles. Me escribía Daniel, seguidor de este programa vuestro de huerta y emprendimiento, hace un par de días para preguntarme cuál es la diferencia entre la azada holandesa, que es esta, y la azada de alambre, o mejor dicho, escarda de alambre, así es como la llamo yo, porque quería comprarse una y quería entender perfectamente para qué sirve cada una. Le contesté a Daniel diciéndole: voy a aprovechar tu pregunta, si no te importa, para ampliar la respuesta no solamente a estas dos herramientas, sino a otras herramientas, a la escarda en sí, que como sabéis es esa tarea que tanto tiempo le demanda al hortelano. Vamos a empezar con estas dos, ya que son dos tipos que sirven para dos formatos de escarda o dos momentos diferentes de la huerta, y explicar de entrada lo más elemental. Si la escarda es esa tarea que exige tanto tiempo al hortelano, será prioritario que dominemos, que entendamos perfectamente cuál es la mejor forma de llevar a cabo esta tarea, ya que vamos a tener que hacerla muchas veces. Lo mejor es hacer muy poca escarda, y para eso ya sabemos que tenemos que empezar la casa, que es la huerta, desde unos buenos cimientos para el control de esas hierbas perennes. Lo hemos visto en otros episodios, cómo hacer que esa hierba, que aunque yo haga una escarda, que es la grama, que es la juncia, que es la correhuela, una escarda periódica, va a continuar saliendo, a no ser que haga un trabajo previo de tratar de, por ejemplo, ocultar durante un tiempo el suelo para que por falta de fotosíntesis puedan desaparecer ciertas plantas.
Teniendo en cuenta que eso es algo que debemos de entender antes de pasar a la escarda, porque es complementario al trabajo de la escarda, hoy nos vamos a centrar en esas herramientas para el día a día o para la semana a semana que nos van a facilitar mucho la vida. Aquí tenemos dos tipos, escardas, que nos sirven para dos momentos. Una, para esas áreas duras, esas partes más vastas de la huerta, como pueden ser los pasillos, como puede ser el perímetro, incluso nos sirve para sacar cultivos. Hemos terminado las lechugas, por ejemplo, y queremos repasar todo el bancal, cortar un dedo por debajo de la raíz y ya dejar esas lechugas desenraizadas para poder barrerlas y llevarlas al compost. En este sentido, esta herramienta es polifacética, nos sirve para distintas funciones, pero sobre todo es una herramienta que tiene una función más allá del control de las hierbas entre los cultivos. No es tan quirúrgica para eso, pero sí es perfectamente útil para todas aquellas tareas que requieren pues movimientos más vastos, si queremos. Esta herramienta, que es la escarda de alambre, es una herramienta que me sirve para escardar entre los cultivos. Hay distintas dimensiones, esta es de 12 centímetros, yo tengo otra de 6 centímetros, dependiendo del marco de plantación podrás usar una u otra. Y esta herramienta es fantástica porque, aparte de su ligereza, de su simpleza, pues me permite trabajar también con una postura erguida, muy cómoda, ahora lo veremos, y es para cultivar la tierra entre cultivos. Es la diferencia entre estas dos áreas de paso, perímetros, sacar cultivos, y esta para trabajar de forma quirúrgica entre los cultivos. Estas dos herramientas son completamente complementarias y ahora les veremos en funcionamiento. Luego, estas digamos que son los dos tipos fundamentales y vamos a encontrar para cada tipo distintas variaciones. Aquí lo vamos a ver perfectamente. Azada holandesa. Esta azada me permite trabajar los pasillos o zonas duras caminando para atrás. Está diseñada para que uno camine para atrás. De esa forma, yo lo que acabo de desenraizar no lo voy a pisar, porque si lo voy pisando, más probabilidades hay de que vuelva a agarrar. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es el de la forma en la que nos vamos a mover con esta herramienta, por los pasillos. Y es siempre hacia detrás este movimiento. Y tiene una particularidad, y es que, si nos fijamos, principalmente el movimiento es hacia adelante, es empujando. Luego también puede cortar, pero cuando yo hago más fuerza y donde domino mejor ese corte es en este movimiento hacia adelante. Por eso, en inglés, los anglosajones hablan de push hoe. Hoe es azada, push, empujar. Es una azada de empujar. Fijaros la diferencia con respecto a una azada. Aquí tenemos una azada convencional, que mucha gente trabajaría la hierba así. Ahora, fijaros, primero que el movimiento con los pulgares para abajo ya obliga a tener que adoptar una postura menos sostenible que esta postura con la que estaba yo trabajando. Ahora, para trabajar con esta azada o azadón, tendría que adoptar sí o sí esta postura. Podría ser un azadón de mango más largo, pero igualmente las cabezas de los azadones o azadas suelen ser bastante pesadas y sí que te obligan a hacer a curvar de alguna forma, a encorvar el cuerpo. Y el movimiento siempre es hacia uno, hacia uno. Yo puedo ir cavando así. Fijaros que
Esta la he cogido de casa, que es que ni la usamos para soltar el estiércol en los picaderos, por ejemplo, para llevarnos el mantillo, y para poco más, no la usamos, pero tanta gente pues está escardando con el azadón. Y veíamos que la azada holandesa empujas, aparte de tener la postura erguida, tienes ese movimiento de empujar. Y esta, sin embargo, es un movimiento de tirar, más bien es tirar, no es este movimiento. Entonces hay dos diferencias fundamentales: pulgares hacia abajo, me obliga a encorvarme, y tirar más que empujar. Escarda de alambre ya no me va a servir para los pasillos. Para los pasillos es demasiado frágil, demasiado endeble. Para las partes que ya tienen una buena estructura, como es la superficie de un bancal, es perfecta, pero en esos momentos en los que las plantas están empezando a germinar, las semillas brotan y yo las puedo desenraizar perfectamente con esta herramienta. Es la mejor para esto. Esta herramienta está diseñada también para que uno trabaje con los pulgares hacia arriba. De esta forma yo puedo trabajar perfectamente erguido, una postura natural. En el momento en el que yo pongo los pulgares para abajo, ya me tengo que encorvar. Entonces ahí estamos viendo una diferencia fundamental, que es la forma en la que voy a trabajar con la herramienta. Ergonomía. Esto es ergonomía, y esto, a pesar del apego que podemos tener a esta herramienta, pues es poco ergonómica. Me tendría que poner así, poco ergonómica. A ver, si voy a sembrar unas patatas y quiero hacer, por ejemplo, aquí y meter una patata, pum, cerrar, bueno, es una herramienta útil, desde luego. Si voy a hacer una zanja, también un azadón, esta no sería la más adecuada, pero sí que puede ser una herramienta perfectamente válida. De hecho, yo creo que para abrir una zanja es la más válida. Y esta herramienta, hay que recordar que sobre todo tiene una función de abrir y cerrar surcos para conducir el agua. Esta herramienta muy probablemente está muy ligada a todo el desarrollo de las primeras sociedades regantes que tuvieron que conducir tantos kilómetros de canales de riego y regaban por el suelo abriendo y cerrando surcos, y yo he regado así también, y para eso no hay herramienta como esta. Esta herramienta es la más útil para eso. Y obviamente cuando el agricultor está regando una tarde entera, abriendo y cerrando regueras, puede estar viendo alguna u otra hierba. Entonces, si uno está esperando a que entre el agua y aquí tengo algo de hierba, pues con la misma herramienta vas a aprovechar a quitar hierba. Con la misma herramienta incluso uno puede decir, pues vamos a sembrar no sé qué y voy a hacer los hoyos con la azada. O incluso si tenemos que sacar las patatas o tenemos que cavar un bancal, lo que sea. Tenemos esa tendencia en la agricultura a tratar de sacarle el mayor número de aplicaciones a las herramientas posible, y esto es lo mejor. De hecho, todas las herramientas que tengamos tendrían que tener la virtud de ser polifacéticas, de que te sirvieran para distintas funciones y que con unas pocas herramientas ya pudieras cubrir todas tus necesidades. Lo mismo sucedió con el azadón. Sobre todo era utilísimo para conducir el agua por el suelo, pero escardar, cavar, pues todo esto al final fue algo complementario a lo que yo creo que debió de ser su utilidad primordial, que es para lo que no tiene punto de comparación con otras, porque ni una escarda obviamente de alambre, ni una azada holandesa, nada de esto te podría servir para abrir y cerrar surcos para conducir el agua por el suelo, y sin embargo está así. Ahora imaginaros que yo quisiera
escardar entre las lechugas con una azada o con una azadilla incluso. Si fuese con una azada, pues podría ser una azadilla de mango largo y lo mismo, haciendo este trabajo que es básicamente tirar hacia uno a este movimiento. Y bueno, pues vemos que esta herramienta no sería nada apropiada. Podríamos pensar en la azadilla, este almocafre, que era un poco distinto el formato que nos dejaron los árabes en la península ibérica cuando era al-Ándalus, y que nos dejaran tantas cosas relacionadas con la agricultura, las acequias, los aljibes, las albercas, almocafre, cuántas cosas, la caña de azúcar, el azafrán, el arroz incluso, las naranjas, muchas cosas nos dejaron los árabes en la península ibérica durante sus 8 siglos casi que estuvieron, y una de las herramientas fue el almocafre, que es parecido a esta azadilla, un poco más ancho, garabato que se le llama en algunos sitios, y que es una herramienta que se ha usado mucho y se usa todavía por la gente mayor en las huertas. Yo he trabajado también con esta herramienta para, pues, trabajar esas hierbas que están en los bordes. También nos podría servir para quitar hierba entre líneas, pero comparad esta labor a es la diferencia entre cortar con un cuchillo y cortar con una piedra, más o menos afilada. Esto es un poco lo mismo. El almocafre, por supuesto que te sirve, la azadilla, pero fijaros la diferencia. Obviamente hay que hablar aquí también de la estructura, porque la tierra tiene que tener una estructura que permita, como estoy haciendo ahora, un deslizamiento fácil, ágil, sobre su superficie. Por eso, cuando creamos la huerta, uno de nuestros principales empeños es el de crear estructura en el suelo, porque con una buena estructura yo puedo escardar fácilmente. Si la huerta está llena de terrones, no voy a poder escardar fácilmente. Aquí podemos ver variantes de escarda de alambre. Aquí tengo una de 6 centímetros, que sería más apropiada para escardar ahora estas líneas del centeno. Pero la idea es exactamente la misma, lo único que cambia son las dimensiones. Esta, que la vimos el otro día, es la misma lógica de la escarda de alambre, lo único que tiene esta particularidad de que no chocas con las hojas, con el alambre. Esta para lechugas o cultivos afines, pues es muy útil y es muy inspirada también en ese Collineal Hoe de Eliot Coleman, que diseñó él, que también tiene esta lógica de trabajo con pulgares hacia arriba y postura erguida. Escarda entre cultivos, y en este caso, igual que la escarda de alambre, esta es una herramienta de tirar hacia nosotros. Igual que decíamos que con la azada tiramos, es una pull hoe, que dirían. El trabajo es sobre todo hacia allá. Podemos también, porque tiene este mango para hacer así, pero en este caso es una herramienta más para trabajar en este sentido. Y ya podemos cruzar. De mango corto,
tenemos esta azadilla japonesa, tenemos esta otra que sinceramente la utilizo muy poco, que vais a ver la idea perfectamente. Cualquiera puede hacer una herramienta de este tipo, y este tipo de herramientas también son muy útiles para cultivar entre plantas, entre cultivos, para escardar entre cultivos. La azadilla japonesa me parece una genialidad esta herramienta. Esta herramienta, por su diseño, es muy usada en China, en Japón, en países vecinos de esa región del lejano oriente, y aquí en esta huerta puntualmente la uso para, por ejemplo, este borde lo quiero perfilar un poco porque tengo la hierba que bordea mi huerta, pues está próxima a los bancales. Bueno, pues a lo mejor quiero ser muy incisivo y cortar muy por abajo, porque esta me permite ser así muy incisivo, tiene una hoja que corta mucho y puedo profundizar bastante, y luego hacer una labor de, después de dibujar un poco el bancal, ¿no? Y así puedo sacar hierba. Es muy útil esta herramienta también para eso, y me gusta mucho. A mí, yo es que soy un loco de las herramientas, ¿eh? Como veis, tengo muchas herramientas, primero porque también una de mis funciones aquí es ir mostrando herramientas que pueden facilitar el trabajo del hortelano, ¿no? Pero lo decía también en el episodio anterior, no hay que tener todas estas herramientas, pero sí conocerlas, porque así uno puede elegir con conocimiento de causa cuál es la mejor para su contexto, ¿no? Y me gusta, esta herramienta es una herramienta para una huerta familiar. Y bueno, ahí está mi amiga Alba en Hamburgo, que también en su huerta comercial la usa mucho. A ella le encanta, le parece una de sus herramientas favoritas, si no su favorita. Entonces la usan para quitar cultivos, y ellos siempre que quitan un cultivo, dejan la raíz en la tierra y cortan la planta de tal forma que esa raíz se queda en el suelo, y esta herramienta es muy buena para cortar el troncho, que ya sabéis que el tronco de las hortalizas no se dice tronco, se dice troncho. Y de nuevo, comparativa con el almocafre, que esta sería en la azadilla moderna, y ha evolucionado de ese almocafre, que pues también puede dar una función pues interesante. Un almocafre puede ser una herramienta útil, desde luego que sí, pero no sé, me gusta más esta forma que tiene primero, que esta azadilla japonesa es mucha más ligera. Es curioso porque siendo mucho más ligera da incluso mejor servicio que esta, que es más pesada. Entonces, y estas son las herramientas. Espero que os haya servido para diferenciar cuáles son esas herramientas para escardar las zonas entre cultivos, las zonas de paso o zonas duras, cuál es una herramienta que principalmente es de empujar, otras que son de tirar. Esa diferencia es importante porque eso va a marcar mucho la dinámica de trabajo, y cuál es esa herramienta que te puede ser especialmente útil si tienes una tierra muy pesada, con pasillos, con perímetros todavía muy pegajosos, con mucha arcilla, donde a lo mejor la holandesa o herramientas afines pues no van tan bien. Habría que usar una herramienta como esta, que es la oscilante, muy útil, como decía, para esas tierras más pesadas, porque la azada holandesa, por ejemplo, es especialmente útil para tierras más ligeras, tierras francas o tierras arenosas. Para ese tipo de tierras especialmente es útil. Escarda, así son las herramientas que yo uso,
y espero que te sea útil.